¿Cómo serán los próximos 3 años? Tengo la corazonada de que será algo arquitectónicamente diferente. Él es Steve Jurvetson, uno de los primeros inversionistas en SpaceX cuando casi nadie creía en el sector espacial privado. Apoyó a Tesla antes de que los autos eléctricos se volvieran populares. Durante más de 30 años ha estado apostando por el futuro, y la historia sigue dándole la razón. Cuando alguien se te acerca solo con una idea, ¿qué sería lo mejor que podría hacer? ¿Una sola persona con una idea? Yo intentaría buscar un cofundador, y rara vez es un individuo: Jobs y Wozniak, Batman y Robin. Trabajas mucho con Elon, las 3 principales enseñanzas que todos deberían aprender de él. Yo sí trato de observar a los líderes en acción, incluso con un esfuerzo deliberado. No siempre es obvio, pero hay algunas cosas. Una es esta increíble habilidad para... Muchas gracias. Esto va a ser muy emocionante, Steve. Estoy muy emocionada de tenerte en este escenario. Qué época tan emocionante, ¿no? SpaceX. ¿Verdad? Oferta pública inicial. Y tú estuviste ahí desde el principio. ¿Qué viste tú que la mayoría de los inversionistas no vio en ese entonces? Así que la respuesta simple a la pregunta es que casi no había inversionistas considerando el sector espacial. No era una categoría en ningún sitio. Así que la pregunta un poco diferente es: ¿por qué invertiríamos en un sector que simplemente no es un sector para capital de riesgo? Exactamente. Lo mismo podría decirse de la industria automotriz, como Tesla, o de la energía con la fusión nuclear. Hubo, ya sabes, un puñado de inversiones, pero muy pocas. Así que, en resumen, obviamente es un emprendedor increíble, alguien con quien ya hemos trabajado antes. Lo conozco desde hace, 29 años ya, e invertí en todas sus empresas del siglo y también en las de sus primos. Así que, por decirlo así, estoy totalmente involucrado. La singularidad de la oportunidad. Así que a lo que hemos llegado a apreciar de una manera un poco difusa en ese entonces, pero ahora de una forma más clara, es la manera en que un enfoque de ingeniería de sistemas centrado en el software puede transformar una industria adormecida que no ha tenido cambios en décadas. Puede realmente generar un valor y oportunidades increíbles. Puedes verlo en la industria aeroespacial. Ahora puedes verlo en la industria automotriz. Fue como una apuesta a largo plazo cuando invertimos por primera vez, pero ahora podemos ver en retrospectiva cómo eso se va a desarrollar en casi todas las industrias con el tiempo, cómo se convierten en negocios basados en la información. Obviamente, eres muy buena para predecir el futuro. Y como parte de este podcast, realmente quiero entender cómo piensas sobre el futuro. Tienes esta gráfica increíble, 130 años de cómputo, y básicamente crece de manera exponencial. ¿Qué significa eso para todos nosotros? ¿Cómo serán los próximos 3 años debido a lo que está pasando con el cómputo? Ahora, solo tengo curiosidad. ¿Cuántas personas han visto esta versión o esta abstracción de la ley de Moore? Originalmente fue presentada por Ray Kurzweil en su libro de 1999, La era de las máquinas espirituales. Me parece que es como el 25% de la sala. Bien, siempre pregunto porque tengo curiosidad de saber cuánto ha entrado esto en el Zeitgeist, porque creo que es lo más importante que se ha incorporado. Y le doy crédito a Kurzweil por haber visto este patrón cuando nadie sabía que encajaban en una curva. Entonces, solo para quienes no lo saben, esto abarca como 5 diferentes sustratos tecnológicos, desde dispositivos mecánicos hasta computadoras basadas en relevadores, transistores discretos y circuitos integrados. Y solo en la era más reciente, lo que Gordon Moore llamó la ley de Moore sería casi una refracción de una tendencia a mucho más largo plazo que trasciende, ya sabes, todo tipo de dramas de empresas que vinieron y se fueron. Es casi cosmológico. ¿Por qué la capacidad de cómputo de la humanidad se ha multiplicado durante 130 años? Y para tener una idea de la escala, eso es una escala exponencial, ¿verdad? Escala logarítmica, así que una línea recta es exponencial. Esta gráfica muestra una mejora de 10 billones de veces en la capacidad de cómputo que se puede comprar con $1. Y esto es lo que les importa a los clientes. Nadie compra transistores cuando compra circuitos integrados. No dicen: ¿cuántos transistores tiene ese? Voy a comprar el que tenga más. No, compran capacidad de cómputo o memoria, y ambos han seguido una trayectoria constante. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero y más importante sería simplemente predecir que esto va a seguir por 3 años más. O sea, ¿por qué de repente se detendría y chocaría contra una pared de ladrillos como Intel ha estado diciendo que pasaría? Y cuando las empresas dicen eso, como Intel, normalmente es una señal de que están perdiendo su negocio ante alguien nuevo, como Nvidia hace 15 años. Así que en los próximos 3 años creo que verás que los chips analógicos seguirán llevando la bandera de la ley de Moore. Algunos de los más esotéricos, y el silicio de IA personalizado, que realiza tareas discretas, multiplicación y suma de matrices de manera muy eficiente. Y esto es lo que va a impulsar al gigante que todos damos por sentado que sigue avanzando. De hecho, diría que sin este tipo de cambio exponencial en la tecnología, no existirían las startups. No tendrías esta oportunidad de innovación disruptiva como la que mencionamos en SpaceX o en muchas otras empresas, porque sí, el negocio es predecible si no hay un cambio tecnológico disruptivo. Los grandes se hacen más grandes.
Ya sabes, ellos tienen todo tipo de maneras de evitar que nuevos competidores entren al mercado. Normalmente alguien reinventa una industria y casi siempre se basa en algo computacional. Creo que la inteligencia artificial y todo lo que estamos hablando en la conferencia de hoy es el epítome de esto. Es como el crisol más intenso de innovación centrada en la computación, crecimiento económico y, en cierto modo, innovación de la economía. La transformación de negocios que antes eran industriales, de bajo margen y poco atractivos, en negocios de la era de la información, centrados en la información. Eso, durante los próximos 3 años, significa que se va a expandir, creo yo, energía, agricultura, construcción, 3 industrias que son enormes, que están creciendo como porcentaje del PIB y son las industrias menos digitalizadas del planeta. Sin mencionar la atención médica, ¿verdad?, que viene justo detrás de eso. ¿Crees que esas son las industrias donde veremos más cambios? ¿Y qué causará ese cambio? ¿Serán los LLM más avanzados? ¿O crees que hay algo más? No sé, la gente está creando modelos del mundo. La gente está muy metida en la robótica. ¿Cuál será el motor tecnológico que provocará más cambios en los próximos 3 años? Esa es una gran pregunta porque es muy difícil de responder con certeza. Tengo la corazonada de que será algo arquitectónicamente diferente. Podría englobar los modelos que conocemos ahora. Podrías pensar en algo así como una mezcla de expertos que engloba otras arquitecturas o el modelo de difusión del que escuchamos hoy más temprano, que al final se traduce en un transformer, pero es una forma diferente de pensar en el transformer, una forma masivamente paralela del modelo de difusión. Y en el fondo de mi mente, nosotros no hemos invertido en esto. Así que lo que estoy a punto de compartir, no hemos invertido en esto. Así que me he reunido con algunas empresas y me ha intrigado y mi intuición me dice que ellos probablemente van a lograr un avance importante. Y esta es toda una nueva generación de Neolabs enfocados en el aprendizaje por refuerzo, porque casi estamos regresando a la premisa original de DeepMind, que luego ellos como que, ya sabes, la dejaron de lado por un tiempo cuando todo el tema de los LLM despegó. Así que si pudieras imaginar cuál sería podrías expresarlo en términos agénticos y decir, ¿cuál es el proceso agéntico que dura varias décadas? Ya sabes, minutos u horas, no impulsado por algún externo que esté moviendo los hilos como un titiritero, sino algo que sea casi como el impulso, evolutivamente, para las criaturas o para la humanidad, para lo que consideremos la declaración de misión de nuestras vidas o de la humanidad en general. ¿Cuál será esa cosa? Es, ya sabes, entender el universo como lo dicen Grok y Kisai. Eso se convierte en un motor para un artista así. Es algo como un algoritmo de búsqueda de novedades que dice que voy a seguir aprendiendo sobre el mundo y usar la novedad como mi filtro para decir, acabo de descubrir algo nuevo. ¿Cómo sé si estoy progresando? ¿Cuál es, si quieres, la presión de selección en un algoritmo evolutivo? ¿Qué es el éxito? No es solo aptitud reproductiva en el sentido biológico, es algo más grande. Y yo sé que algunos de estos grupos están trabajando en lo que es. Existe un solo algoritmo de aprendizaje por refuerzo, con aprendizaje continuo, dejado suelto en el mundo real, con todos los conjuntos de datos de Internet, que pueda generar inteligencia por sí mismo. En ese sentido, y de la manera en que creemos que lo estamos viendo en los grandes modelos del lenguaje hoy en día. Pero en gran medida, nosotros atribuimos, creo, conciencia a otros seres. Atribuimos significado a otras cosas y vemos patrones donde no los hay. Y por eso creo que mucho de esto es una interacción divertida, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente sabemos que no hay nada ahí dentro. No hay ninguna luz encendida adentro, por así decirlo. Entonces, lo que estás describiendo, creo, es superinteligencia cuando está aprendiendo por sí misma, estableciéndose metas. ¿Vamos a ver alguna versión de eso en los próximos años? Sé que Jack Clark, cofundador de Anthropic, le da un 30% de probabilidad de que suceda el próximo año, lo cual creo que es. ¿Superinteligencia o...? Sí, absolutamente. Así que pensé, bueno, eso es algo divertido. Al menos hay una persona que está marcando una posición. No lo sé. Pero creo que tienen muchas opiniones fuertes. Lo que hacen, pero también piensan que están en el camino correcto. Y hay un gran debate sobre si esto de la automejora recursiva, de lo que escribieron hoy y de lo que Jack ha estado hablando desde hace unas semanas. Hablé con él sobre eso el mes pasado o hace 2 meses. ¿Habrá algún salto que actualmente no vemos sobre cómo estos sistemas adquieren propósito y significado en lo que mencioné hace un momento? Porque ahora mismo todo lo que hacen está dirigido por un humano. Es como si el bucle de automejora de la IA que ya están presenciando, estas enormes mejoras provienen de una serie de pasos que todavía están dirigidos por humanos. Hay, ya sabes, verificación automatizada, ciclos de mejora en el proceso de entrenamiento mismo, ya sabes, ajustar los hiperparámetros de una corrida de entrenamiento a la siguiente. Hay muchas formas en las que podrías imaginar que la experimentación de alto rendimiento sea mediada por las IAs, pero ¿cuál es el objetivo? Las metas las sigue fijando el ser humano. Y ahí puede que solo sea una pequeña parte de la actividad que aún no realiza, pero de alguna manera es la más importante, ¿no? Sí.
Y ellos admitirán que no están seguros de cómo sucede eso, ¿verdad? ¿Qué provoca esa transición? Y no sé si necesitará reproducir parte de la especialización funcional en nuestro propio cerebro. Por ejemplo, evolucionamos hasta donde estamos hoy con una historia de sistemas límbicos reactivos y demás centros emocionales, que luego la corteza y cada vez más corteza se fue superponiendo encima de eso. Todo ese constructo puede ser, como escuchamos en una charla anterior, el punto de partida para la conciencia, como una percepción de lo que percibimos. Necesitamos tener las mismas cosas en nuestros sistemas robóticos o de inteligencia artificial, ¿verdad? Puede ser. Así que es un argumento filosófico. La respuesta principal a tu pregunta sería, no lo sé. Y la verdad ni siquiera sabría qué probabilidad darle. Lo pongo en la categoría de futuro incierto. Sí, eso podría pasar, pero decirlo solo es más cómodo como atajo intelectual que pensar de verdad en ello como un problema serio y difícil. Es aplazarlo. 3 años se sienten lo suficientemente lejos en el futuro como para que sea difícil predecir casi cualquier cosa. Así que estamos viendo todas las demostraciones de robots, y la tecnología actual, creo, es más avanzada que la implementación en sí. Todavía estamos adoptando, todavía nos estamos ajustando. ¿Cuál es esta brecha? ¿Qué tan grande es entre lo que la tecnología realmente es capaz de hacer y cómo la estamos usando? Muy bien. Sí, ese es un muy buen punto. Y ahí habrá inherentemente dominios de aceptación muy diferentes. Aquí hay un gran ejemplo. Es muy fácil de entender. Si involucra el mundo de los átomos, toma tiempo. Así que, aunque hoy es obvio que los vehículos totalmente autónomos son el futuro inevitable, que cada auto será autónomo, cada tren, cada avión, todo lo que se mueva en la Tierra será totalmente autónomo. En el futuro, ¿cómo no podría ser así? Es una locura pensar ahora o argumentar que no es así, aunque lo hemos estado diciendo durante décadas. El ritmo de cambio va a sentirse glacial en ciertas partes del mundo, ¿verdad? La gente conserva los autos en promedio entre 11 y 12 años. Así que solo tienes el ciclo físico de reemplazo de los autos. Sabes, el cambio en la movilidad no sucede de la noche a la mañana. Bien, eso es algo obvio. La robótica física podría ser igual. ¿Cuánto tiempo toma fabricar 1.000 millones de robots? Eso lleva tiempo, incluso con técnicas de manufactura recursiva. Y así, el lugar donde creo que esto se expande como un incendio forestal puede ser en áreas que, curiosamente, a veces consideramos como exclusivamente humanas. Las artes creativas, ya sabes, la creación de películas, las imágenes, lo que sea, que ya hemos visto. De alguna manera es sorprendente que eso haya llegado primero. Y luego los trabajos de oficina, como se mencionó, porque la capacidad de un trabajo de oficina, por ejemplo, los centros de llamadas, ¿verdad? Es como el 1% del PIB de Estados Unidos. Eso pasa así de rápido, ¿verdad? O sea, no tienes que esperar décadas para que eso cambie casi por completo. Y curiosamente, la gente preferirá cada vez más estas interacciones a las humanas cuando sean mejores, muestren más comprensión emocional y entiendan mejor la situación. Y eso se ve en todo, desde la manera en que los médicos tratan a los pacientes hasta los chatbots o agentes de soporte al cliente, donde las IAs hacen un mejor trabajo conectando emocionalmente que los humanos. Sí, es una locura cómo en algunas industrias esto está pasando súper rápido, especialmente en la ingeniería de software. Algunos de mis amigos editaban el 70% del código escrito por IA hace un año. Ahora es solo el 30%. Me pregunto cómo será en un año. Así que has trabajado con algunos de los emprendedores más increíbles. Trabajas mucho con Elon. Sé que muchas personas en la audiencia son creadores. ¿Hay algo, tal vez los 3 principios principales que todos deberían aprender de él? Es curioso, la gente me ha estado enviando estos libros que supongo le pidieron a una IA que escribiera sobre IA, ya sabes, sobre Elon, cómo piensa, los secretos de Elon. De hecho, los he estado acumulando en mi mesita de noche, pero no estoy seguro de que algún humano haya escrito alguno de ellos. Mucha gente le ha preguntado a la mamá de Elon, ya sabes, oye May, ¿cómo criaste a Elon? ¿Cómo lograste que fuera como es? Y esa es una pregunta difícil, ella tampoco ha podido responderla. Así que lo tomaré con un poco de humildad, porque incluso como un observador cercano, por cierto, trato de observar a los líderes en acción. Trabajé con Steve Jobs brevemente, y puse toda mi energía en tratar de entender cómo funciona ese tipo. Pero incluso con un esfuerzo enfocado, no siempre es obvio. Las personas son complejas. Pero hay algunas cosas. Una es esta increíble capacidad de enfocarse, lo cual puede parecer irónico dado cuántas empresas dirige simultáneamente, estableciendo nuevos récords en eso de una manera que, ya sabes, cuando Steve Jobs era director general de 2 empresas, eso parecía extraño, y ahora está de moda. Pero una cosa que te permite hacer es usar el hecho de que tienes demandas claramente contrapuestas, que compiten por tu atención como una forma de enfocarte, priorizar y no ir a reuniones.
Así que si el director general normal de una empresa no iba a la fiesta de fin de año, ya sabes, podría verse como algo raro y como wow, pero nadie lo cuestiona si él tiene otras cosas que hacer, tiene otras empresas. Así que, ya sea que sea una excusa o simplemente funciona así, rechaza con mucha eficacia las distracciones que no son críticas para la misión en este momento. Por ejemplo, hace años yo intentaba ponerlo en contacto con Craig Venter para intercambiar ideas sobre cómo podríamos, ya sabes, terraformar Marte más fácilmente y traer de vuelta muestras de vida de Marte con secuenciadores genéticos y recrear, en fin, microbios en la Tierra. Era un tema fascinante para mí. Yo pensaba, wow, esto es tan fascinante. Pero él decía, no importa hasta que tengamos la Starship volando. Nada de esto sobre Marte importa. Tengo que hacer que esa cosa funcione primero antes de pensar en qué haremos cuando lleguemos allá. Creo que hay algo quizá más importante que lo que acabo de decir. Aún más importante es este enfoque maniático en lo que yo generalizaría como la velocidad del ciclo de innovación, que es qué tan rápido podemos hacer experimentos o iterar en nuestro ciclo de aprendizaje. ¿Cuál es el ciclo de aprendizaje principal? Ya sea la cadencia de lanzamientos o los datos recopilados de todos los Teslas antes de que llegaran los vehículos totalmente autónomos que podían usarse para entrenar los modelos. ¿Cómo podemos asegurarnos de tener una ventaja sobre cualquier otro en la velocidad con la que aprendemos de la interacción con los clientes, las características del producto y la tecnología en general? Y como ejemplo de lo poderoso que es cuando lo haces bien y tienes ese flujo de datos, puedes lograr mucho para la inteligencia artificial. Solo como un ejemplo, los autos de Tesla hoy en día, con sus cámaras, recopilan para su conjunto de entrenamiento de inteligencia artificial más datos cada 4 días de los que Waymo ha reunido en toda su historia. Y lo brillante fue permitir que cada vehículo, sin importar si el cliente pagó por la conducción autónoma completa o no, fuera un vehículo recolector de datos. Bien. Así que enfoque, ciclos de aprendizaje y esto, toda una serie de habilidades bien perfeccionadas en identificar talento que desearía poder replicar. Simplemente no puedo. Es como si a veces hubiera un reconocimiento de patrones y él comparte fragmentos de esto, como ya sabes, no depender de credenciales o antecedentes o experiencia específica. De hecho, a menudo es una carga, pero es como hacer que las personas expliquen a detalle grandes crisis de ingeniería o cómo resolvieron problemas y luego profundizar más y más para ver si realmente dominaron y si tienen el dominio del entendimiento de lo que se necesitó para lograr que algo fuera exitoso. Así que, en términos generales, ser un imán para el talento, encontrar una manera de presentar y perfeccionar una visión que haga que las personas quieran unirse a ti. Así que una de las cosas brillantes que hace en Tesla, SpaceX, en todos lados, no es solo decir, sí, estamos haciendo cohetes, estamos haciendo autos, sino realmente pensar en algo mucho más grande, ¿verdad? Catalizar, ya sabes, la transición hacia la energía sostenible o hacer que la humanidad sea multiplanetaria, entender el universo, ya sabes, ahora que quizá se ha integrado en eso. Estos son el tipo de objetivos elevados que motivan a algunos de los mejores y más brillantes a querer trabajar contigo. Y ese es un tipo de beneficio compuesto que se extiende por toda la organización, ¿verdad? Porque la gente excelente quiere trabajar con otra gente excelente, ¿verdad? Estoy hablando con muchos emprendedores y especialmente en estos días en los que todo avanza tan rápido, ¿hay alguna novedad llamativa cada semana? ¿Cómo te mantienes fiel a tu misión cuando el resto del mundo, el 99% del mundo, te dice que es demasiado pronto? Por ejemplo, hablemos del espacio. Tenemos tantos problemas aquí en la Tierra. Esa es una pregunta interesante y me doy cuenta de que tengo un poco de sesgo de selección de muestra en eso. He hecho lo mejor que he podido. He trabajado en capital de riesgo durante 30 años solo con personas que tienen una misión verdadera, sincera, ya sabes, casi mesiánica en mente, que es lo que los impulsa. Y no son oportunistas que buscan arbitraje, que solo ven la siguiente novedad llamativa o, caray, ¿sabes a dónde debería ir después? Y una de las formas, y ahorita respondo tu pregunta, pero una de las formas en que filtro eso en las reuniones es, digamos que me voy a emocionar mucho por una empresa. A menudo pregunto, ¿sabes? Ok, ¿cómo se ve tu negocio en 50 años? Y normalmente obtengo 2 reacciones la mayoría de las veces. Una suele ser una risa, como, bueno, qué pregunta tan ridícula. ¿Sabes? Como el oportunista que busca arbitraje va a decir, para entonces ya estaré en mi tercera startup. ¿Cómo qué? ¿Cómo podría saber cómo será mi startup en 50 años? Simplemente se ríen de la pregunta. Y luego descartamos a esas personas. Y lo mejor es cuando la persona se siente tan aliviada, como gracias a Dios, ahora sí puedo decirte lo que he querido decirte todo el día, que es esto es lo que me motiva. Es algo que está muchos pasos adelante de lo que probablemente querrías invertir hoy. Como ya sabes, colonizar Marte es una propuesta en la que no se puede invertir. Regresa a los días de la fundación. Como cuando empiezas un negocio, el primer día dices, voy a colonizar Marte. O sea, ¿sabes? Lo que sigue, ¿no? Para la mayoría de los inversionistas, ¿verdad? Eso no es algo que abra puertas.
Así que la mayoría de los emprendedores que tienen esa visión sincera y verdadera han encontrado la manera de subyugar y posponer sus verdaderos sueños y hablar de algo mucho más prosaico y a corto plazo. Así que creo que la respuesta sería, como emprendedor, eso sucede de manera natural y debes tratar de encontrar inversionistas, socios y, por supuesto, empleados que estén contigo para ese largo camino y que tengan una ruta plausible para llegar ahí. Así que, ya sabes, esta es como la tensión conjunta, creo, en las mejores startups que es difícil de satisfacer al mismo tiempo, que es tener una visión audaz, ya sabes, de 50 a 500 años. Esto es lo que esta empresa va a hacerle a la economía o al universo. Junto con, y por cierto, durante los próximos 3 años, vamos a iterar con clientes reales, aprender de eso y poder trazar el camino desde donde estamos ahora hasta ese futuro que está cambiando. A veces se encadenan desde el pasado hasta el presente, como para llegar ahí, ¿qué tengo que construir ahora para luego avanzar por ese camino? Pero no es como ir a un laboratorio de investigación, salir en 20 años y, ya sabes, resolver todos los problemas del mundo. Sí, esta es una característica realmente fascinante que veo en muchos de los grandes emprendedores. Es como si hicieran ingeniería inversa desde dentro de 50 años. ¿Hay algo de esos increíbles emprendedores que todavía te siga sorprendiendo? Bueno, supongo, es un poco sorprendente. De alguna manera, cada vez que sale, increíblemente bien. Y curiosamente, esto puede sonar raro. No creo que alguna vez haya pensado en esa pregunta antes o que me la hayan hecho antes. Así que la sorpresa perpetua para mí es como, wow, como en el año 8, 9, 12, alguna nueva oportunidad que se abre y se desarrolla a partir, en cierto sentido, del valor de opción en expansión, de adentrarse en alguna nueva frontera de lo desconocido. Entonces, a lo que me refiero con esto es que intentamos invertir, por cierto, en nuestra firma Future Ventures, en cosas que no se parecen a nada que hayamos visto antes, pero que están relacionadas con lo que ya conocemos. Así que, idealmente, es una empresa que literalmente es única en su tipo, basada en cosas a las que estamos acostumbrados, ya sea inteligencia artificial, biología sintética o lo que sea, pero ellos lo están llevando en una nueva dirección. Así que la ventana, mientras tengas una mente ágil y lo estés observando, piensas, wow, nadie pensó en eso cuando empezamos. Por ejemplo, cuando invertimos por primera vez en Tesla, no existía ningún concepto de conducción autónoma, no estaba en el plan de negocios, no se hablaba de eso, no estaba en la mente de nadie. La manera en que el tren motriz eléctrico permite eso de forma única, junto con el control y la precisión, era fascinante. O en SpaceX, la oportunidad de Starlink, ya sabes, sí, por supuesto, cuando reduces tanto el costo de los lanzamientos puedes tener mega constelaciones, pero ¿cuál sería la novedad que tendría sentido hacer y que antes no hacíamos? No solo invertimos en Planet Labs para la observación de la Tierra, sí, una constelación de telescopios, pero toda esta idea de construir una red, ya sabes, una columna vertebral para el Internet en el cielo era, y luego directo al celular, como cada una de estas cosas es un desarrollo, y luego centros de datos orbitales, ¿verdad? Ni siquiera estaban en los planes hace 5 años. Así que eso sigue sorprendiéndome. En cierto modo, no es fácil, pero parece mucho más poderoso como vector de negocios que el diseño intencional, por así decirlo. Esto es casi como explorar el espacio de opciones o el cono de luz, por así decirlo, de posibilidades en una economía, en lugar de planear algo con 10 años de anticipación y que salga según lo planeado, por así decirlo. Es tan fascinante como has tenido éxito en tantas apuestas diferentes que hiciste en el pasado, y son tan distintas entre sí y en diferentes industrias. ¿En qué estás apostando ahora? ¿En qué deberíamos estar poniendo atención? Plásticos, no, déjame pensar. Algunas personas que conocen la película vieja. Veamos, entonces, tomando esa tesis de que la IA y la tecnología de la información innovarán todas las economías, es decir, agregarán un sistema nervioso a todo. Lo vimos en la industria automotriz y aeroespacial, solo expandiendo un poco esa idea. Estamos buscando cosas adicionales en el sector energético. Hemos invertido en una variedad de tecnologías de fusión nuclear y fisión subcrítica que no activan las regulaciones de la NRC, básicamente evitando la Comisión Reguladora Nuclear, pero buscando soluciones energéticas, que por cierto es el tercer cuello de botella para la inteligencia artificial. No solo se necesitan buenas personas y mucha capacidad de cómputo, también se necesita energía. Hay muchas cosas que podrías imaginar que dentro de 500 años ya se habrán resuelto, y estamos tratando de descubrir al emprendedor que nos abra los ojos sobre cómo llegamos ahí. Así que atención médica gratuita para siempre a través de un celular. Toda la información de diagnóstico que puedas necesitar para tu salud personal debería ser un servicio gratuito a nivel global. Estamos tratando de averiguar cómo lograrlo. Probablemente no se lance primero en Estados Unidos. Ya sabes, evitando la FDA, evitando los seguros y los reembolsos. En cuanto a la comida, no sacrificaremos animales para obtener carne.
Los productos están llegando, pero puedes ver el futuro. Está muy cerca. Casi puedes saborearlo, por así decirlo. Ya sea agricultura celular, micelio u otras técnicas, el micelio es lo que está creciendo más rápido. Pero vamos a comer cosas parecidas a la carne que sean deliciosas, saludables y que no involucren la matanza de animales. La construcción creciendo como porcentaje del PIB y la productividad laboral ha estado estancada durante 30 años. Así que es una industria tan difícil de cambiar que hemos intentado y fallado varias veces, pero seguimos buscando. De nuevo, así que lo mejor que puedo hacer para responder a tu pregunta es que no sé cuál es la respuesta, pero sé que hay estas categorías que queremos analizar. Recientemente hemos estado invirtiendo en edición epigenética en diversas áreas, desde la salud de los cultivos, pesticidas, herbicidas, hasta la salud humana. Es fascinante. Básicamente es como el software de la biología en lugar de ir al firmware de nuestro genoma. Y hemos estado invirtiendo en materiales, minerales críticos y metales, en todo, desde la minería en aguas profundas hasta el refinado de cobre, debido a esta necesidad increíble. Es como el caballo de batalla de todos estos chips, ya que necesitas estos materiales para fabricar las cosas. Y junto con eso, hay una relocalización, o ya sabes, traer de vuelta a Estados Unidos la capacidad de construir, algo que habíamos dejado atrofiar durante muchos años. IA analógica, te mencioné que tenemos 3 inversiones diferentes que vienen desde distintos ángulos usando IA para desarrollar y diseñar chips de IA, chips analógicos. Chips analógicos. Sí. Cómputo analógico en memoria de Mythic, donde pueden hacer multiplicaciones y sumas de 8 bits en un solo transistor. Y luego lo no convencional, que es apostar de manera muy extraña y visionaria, ya sabes, en cada caso, tratando de obtener 100 veces más y luego otras 100 veces más en energía por acción, energía por cálculo. En general estamos aproximadamente 40% en ciencias de la vida y 60% en TI. Y nosotros, en el área de ciencias de la vida, simplemente buscamos las cosas extrañas que están al límite. Ya sabes, recolectar órganos para trasplante, cultivar humanos sin cerebro para poder usar sus órganos. Hay una empresa aquí, de hecho en la audiencia, que está haciendo lo mismo. Una píldora anticonceptiva masculina, mejorar drásticamente la FIV. Muchas cosas que se quedan fuera de los fondos tradicionales de capital de riesgo farmacéutico. Entonces estoy escuchando agricultura, biotecnología, solo estoy pensando para mis adentros, ¿cómo puedo replicar tu estrategia con ETFs? Es difícil de replicar. Mira, nuestra estrategia, puedo decirla, es muy inusual. Puedo decirla abiertamente y aún así es difícil de replicar. Porque cuando digo que invertimos en cosas que no se parecen a nada que hayamos visto antes, bueno, eso es genial. Pero, ¿cómo sabes lo que hemos visto? Así que ya sabes, lo que realmente estamos haciendo no es tan... Pero al menos está en el área. Así que si están cambiando drásticamente un mercado, entonces eso se va a reflejar en... Especialmente si es un negocio viejo y malo que no ha visto un nuevo competidor en años. Así que, como Boring Company para máquinas perforadoras de túneles, las 4 empresas más grandes fueron fundadas en el siglo XIX. Con ellos es con quienes estás compitiendo. Tenemos muchos emprendedores que tienen ideas locas. ¿Puedes darles un plan de 30 días para llevar a cabo esa idea? ¿Cuál sería lo mejor que podrían hacer? ¿En qué etapa están ellos? ¿En qué etapa estás tú? Entonces solo tienes una idea. ¿Una sola persona con una idea? Sí. Plan de 30 días. Podría intentar encontrar un cofundador que esté de acuerdo contigo o con quien quiera que sea esa persona. Y la razón por la que digo eso es porque muchas startups tienden a tener un dúo dinámico en su fundación. Rara vez es un individuo. Y puedes imaginarte a Jobs y Wozniak como un modelo mental para este tipo de superhéroes, Batman y Robin, ya sabes, Sergey y Larry Page. Incluso Larry Ellison tenía a Bob Miner, quien es menos conocido porque es introvertido, pero ya sabes, no había como un culto a la personalidad en torno a un solo fundador. Y parte de la razón para tener a alguien es, lo descubrí como inversionista, tener una colega, Mariana, mi cofundadora, es que soy mucho mejor como inversionista teniendo a alguien con quien intercambiar ideas en lugar de ser el único, ya sabes, como un inversionista ángel o algo así. Y de manera similar para una startup tener diversidad de perfiles, como un ingeniero y una persona de marketing, un extrovertido y un introvertido, lo que sea, que se tengan respeto mutuo. No solo mejora el hecho de que tengas a alguien con quien intercambiar ideas en un ciclo rápido de iteración donde solo son 2, sino que también establece la cultura para todos los que contrates. No es como si hubiera una sola persona para la que todos trabajan. Es más bien como si hubiera un dúo y son muy diferentes. Y eso se refleja en la cultura de la empresa, en los tipos de personas que se contratan y en la diversidad cognitiva que surge de ello. Así que encontrar, y la razón por la que lo digo es que encontrar a alguien que esté de acuerdo en que tu idea loca vale la pena llevar adelante es mejor que no encontrar a nadie. En otras palabras, creo que el mejor resultado es, literalmente, lo que planteas en tu pregunta, una startup loca, donde nadie más está haciendo lo mismo. Es única en su tipo, y la mayoría de la gente te dice que es una locura. Bueno, es posible que sea una locura, ¿verdad? Así que si el 100% de las personas que has conocido piensan que es una locura, toma eso como retroalimentación. Si es, ya sabes, 9 de cada 10, eso está bastante bien. Si es 8 de cada 10, eso también está bastante bien.
Si solo dos personas piensan que es una locura, eso es malo porque claramente no es lo suficientemente atrevido. Si es una idea obvia, otras personas la harán, ¿verdad? Y pregúntate, ¿es este un negocio que no podría haberse iniciado hace 3 años? Si la respuesta es sí, eso es bueno, ¿verdad? Si es como sí, no, cualquiera podría haber iniciado este negocio si solo hubiera tenido esta idea, probablemente sea una mala señal. Y luego alguien, tu cofundador, está de acuerdo contigo y piensa, Dios mío, esto es increíble. Eso solo demuestra que, casi como un caso de prueba, puedes convencer a alguien de dejar su trabajo y unirse a ti en esta misión. Entonces, antes de salir a recaudar fondos, eso dice mucho más que solo esta persona con una idea, como el inventor en un garaje, ya sabes, completamente solo. Hay muchos casos así que nunca se convierten en un negocio, porque nunca dieron ese primer paso de poder convencer a alguien de unirse a ellos en la misión. Es un gran consejo porque muchas personas empiezan construyendo un MVP o incluso presentando su proyecto a inversionistas de inmediato. La cofundadora suena increíble. De todas las startups que fundaste, ¿dónde se conocieron los mejores cofundadores? ¿Fue en la universidad o...? Sí, buena pregunta, no estoy seguro, no lo he pensado bien. ¿Es tan difícil? Porque a menudo llegan a nosotros después de haber hecho eso. Y muchas veces sí. Así que, para todos los casos universitarios, muchos de ellos vienen de ahí. Probablemente tu pregunta ya tenía incluida la respuesta más común, que es, ya sabes, nos conocimos de alguna manera interdisciplinaria en una universidad, lo cual es fascinante, por cierto. La palabra disciplinario, ya sabes, o disciplinas académicas, son una forma de encasillar la información en una jerga de sistemas y una pericia de dominio que a menudo no se entrecruzan. Y las universidades son uno de esos pocos lugares donde encuentras a estos conectores, encuentras a estos estudiantes de licenciatura u otras personas que toman cursos fuera de su departamento, a diferencia de los profesores y sus pequeños compartimentos. Y a pesar de muchos esfuerzos institucionales por compartir información, a menudo son los estudiantes quienes propician la polinización cruzada entre las disciplinas académicas. Y es en esos límites o intersticios entre disciplinas que antes eran separadas donde encuentras, creo yo, la mayor parte de la innovación revolucionaria, especialmente en las ciencias. Como un breve paréntesis, eso es algo que los grandes modelos de lenguaje hacen muy bien, traduciendo entre dominios académicos, viendo patrones en, ya sabes, casi la traducción, por así decirlo, entre idiomas, entre conceptos. Y eso, creo yo, está permitiendo una fuente enorme para descubrir nuevas ideas usando la inteligencia artificial para encontrar nuevas formas de polinización cruzada entre disciplinas académicas que creo que apenas estamos empezando a aprovechar. Esto tiene todo el sentido. Creo que podría estar hablando contigo durante horas porque eres alguien que realmente es buena para predecir el futuro, apostar por él y ver hacia dónde vamos. Tengo una última pregunta antes de que abramos la sesión de preguntas y respuestas. Cuando las máquinas lo hagan todo, ¿cuál será el sentido de la vida? Sí. Sí. Y tu pregunta creo es interesante para reflexionar. ¿Qué hacemos cuando las máquinas hacen todo lo que hacemos mejor que nosotros? Toda actividad física, todo lo que implique empleo. Y eso va a llegar pronto, ¿verdad? Aproximadamente el 19% del empleo global corresponde a la conducción de vehículos. Y eso obviamente va a desaparecer, solo que no tan rápido como podríamos imaginar. Creo que queremos trabajo con sentido. Creo que todos los humanos tenemos un deseo fundamental de inmortalidad simbólica, esta creencia de que hemos contribuido con algo al mundo que trasciende nuestro breve tiempo en este mundo. Y vemos eso, por supuesto, en el impulso de tener hijos, o al escribir obras, o en la filantropía, o al crear empresas, a veces incluso nombradas en honor a sus fundadores, como Hewlett Packard o lo que sea. Estas son manifestaciones de ese impulso. Así que creo que todavía existe ese deseo creativo. Y traduzco la pregunta como ¿cuál es la misión de la humanidad? Es una pregunta que Yuri Milner y Elon Musk y otros han hecho. Y han llegado a una conclusión similar que es entender el universo, tratar de contribuir a la sabiduría, al conocimiento acumulado que tenemos. Podrías pensar en la cultura humana y nuestra base de conocimientos que transmitimos de generación en generación como el principal vector de nuestro propio progreso evolutivo. No es evolución biológica, eso es glacial en comparación. Y cualquier progreso que sintamos que la humanidad está logrando no es porque hayamos cambiado nuestra biología, es porque hemos cambiado nuestra base acumulada de conocimientos, la manera en que nos comportamos, el Estado de Derecho, la comprensión que tenemos sobre lo que funciona y ayuda al florecimiento humano. Así que creo que todos queremos contribuir a eso, aunque no tiene que ser un empleo remunerado. Así que no puedes imaginar algún tipo de salto al hiperespacio, porque eso es lo que se requiere conceptualmente, ya que no hay manera de imaginar cómo llegamos de aquí hasta allá. Pero de alguna manera, si simplemente saltamos a ese mundo de abundancia como lo imagina Peter Diamandis, ya sabes, todo lo físico cuesta $1 por libra, no hay nada que requiera trabajo humano. Todos somos como los ricos de antaño, cuando teníamos, ya sabes, sirvientes
o siervos o esclavos que hacían todo el trabajo servil, y nosotros podíamos ser, ya sabes, reyes filósofos o artistas, o dedicarnos a lo que quisiéramos. Y algunas personas, no todas, pero algunas personas realmente aman esa época. Bueno, las máquinas serán esos esclavos, ¿verdad? Porque incluso en la esclavitud los humanos no serían rentables. Y lo digo un poco en broma, pero es como si finalmente el flagelo de la esclavitud humana podría terminar cuando ya no sea rentable comparado con las máquinas. ¿Qué nos queda al resto de nosotros? Así que creo que la búsqueda de sentido del ser humano será realmente la pregunta central. Creo que sería muy divertido si pudiéramos llegar ahí en hiperespacio, pero añadiré la advertencia, ese no es el camino que estamos tomando. O sea, no hay nada que indique que simplemente vamos a pasar pacíficamente de una economía de pleno empleo a una economía sin empleo y atravesar niveles de desempleo del 30, 40 o 50% sin una misión. Eso va a ser turbulento, sí. Eso va a ser difícil, y no veo a ningún político adoptando una perspectiva de largo plazo sobre nada de eso, así que no quiero terminar con algo negativo. Volvamos a ese hiperespacio hacia la abundancia. Creo que inherentemente encontramos eso en nuestra curiosa exploración del universo. Realmente me gusta la regla de volver a tu declaración de misión porque muchos de nosotros hoy en día estamos cuestionando nuestros trabajos, lo que estamos haciendo. ¿Va a existir en la misma forma y estructura dentro de 3 años? Y de nuevo, volviendo a la declaración de misión, creo que esto es brillante. Muchas gracias, Steve. Y vamos a abrirlo para preguntas y respuestas. Gracias, Steve, por tu charla informal. Ya que eres un gran inversionista en las empresas de Elon Musk, tengo curiosidad. ¿Has invertido en Neuralink? Sí. Sí, así que honestamente, en mi opinión, todos están emocionados por SpaceX, pero yo estoy esperando la oferta pública inicial de Neuralink. ¿Crees que suceda pronto? Y honestamente creo que básicamente la interfaz cerebro-máquina es el futuro, porque esencialmente actualmente si usamos el modo de voz en ChatGPT o OpenAI, ¿verdad? O escribimos, estamos limitados en nuestra cantidad de tokens que podemos enviar a los LLMs. Y si tenemos una interfaz cerebro-máquina de Neuralink, podemos desbloquear aún más creatividad y una transmisión más rápida de nuestro cerebro a la máquina. Sí, no puedo comentar sobre los plazos de la IPO, pero el entusiasmo ahí es interesante. Originalmente se inspiró, como muchas cosas, en una novela de ciencia ficción, Surface Detail de Iain Banks, donde tienen una malla neural. Es un libro fascinante, lo recomiendo. Y creo que lo que ves. Así que tengo una perspectiva algo única que no comparte Neuralink. Así que, pero solo compartiré mi perspectiva, que es que creo que es una capacidad increíble para expandir la corteza sensorial, añadiendo una prótesis para la mente. En otras palabras, restaurar la función donde está dañada, expandir la función, como, digamos, ver en más longitudes de onda o escuchar mejor de lo que podríamos escuchar. No solo reparar la audición, arreglar médulas espinales, básicamente trabajando desde la periferia de estos sistemas. A diferencia de una tarea mucho más difícil y que aún no se ha resuelto, que es mejorar la funcionalidad central, como simplemente hacer que alguien sea más inteligente. Entonces, creo que el ejemplo que diste es muy interesante. ¿Podrías tener una comunicación con una mayor tasa de datos? Absolutamente, creo que eso es muy factible. Y la razón por la que tengo esta creencia es más bien un reconocimiento de patrones a lo largo de décadas de desarrollo de sistemas complejos. Básicamente, la afirmación general sería, cualquier producto generado a partir de un algoritmo iterativo, como la evolución, la programación genética, todas las redes neuronales, ya sabes, autómatas celulares, lo que sea. Si iteras algo miles de millones de veces y acumulas complejidad a partir de ese algoritmo, lo que creas es inherentemente inescrutable. Es un artefacto de una complejidad absolutamente inescrutable. A pesar de los intentos de interpretabilidad mecanicista en la IA, no creo que eso vaya a dar frutos. No creo que el control y la alineación sean posibles en un sistema de vanguardia que está llevando la IA al límite por un momento, empujando las capacidades de lo que podemos construir. De manera similar sería como preguntar sobre controlar, alinear o manipular la mente de un adolescente. Así que, cuando pienso en esto, intercambio adolescente por IA, entonces, cuando se trata de esto, la razón por la que es relevante es porque el cerebro es un sistema complejo en sí mismo y la ingeniería inversa de su funcionamiento interno, ya sea para subir la mente o, ya sabes, el cerebro, o cómo agregar el habla, como lo piensa Jeff Hawkins, simplemente cortar y pegar un módulo para hablar francés en un cerebro humano o en una red neuronal. No creo que eso vaya a ser posible en un plazo relevante, es decir, sería más fácil construir una nueva inteligencia que hacer ingeniería inversa de una que ya has creado. Así que sí creo que Neuralink es fascinante, pero personalmente no...
Tengo fe en que vaya a mantenerse al ritmo de la IA. Quizá esa sería la forma más segura de decirlo. No es que no se pueda hacer, pero las escalas de tiempo, ya sabes, los ciclos de la FDA, la biología humana, nada sucede en una escala de tiempo comparable a la velocidad, los ciclos de aprendizaje. Volviendo al tema de Elon Musk, cómo enfocarse en el aprendizaje. ¿Dónde aprendes más rápido? Puedes aprender más rápido en el dominio sintético. Creo que la humanidad siempre quiere creer que es parte del futuro en ese sentido, pero como lo de Kurzweil y la subida de conciencia, puedo entender por qué él quiere que eso sea verdad dentro de su vida, y eso es lo que predice que sucederá, pero no significa que vaya a pasar. Steve, tengo mucha curiosidad. ¿Qué piensas sobre el argumento de Penrose de que la conciencia va mucho más allá de los procesos algorítmicos hasta procesos a nivel cuántico, lo que significa que la inteligencia artificial nunca podría desarrollar conciencia por sí misma solo por su naturaleza? By its nature. Entonces, ¿qué piensas? ¿Puede la inteligencia artificial desarrollar conciencia o solo la imitará y ya? ¿Y estabas haciendo referencia a la teoría cuántica de Penrose? Sí. Sí. Sí, entonces Penrose es en general un tipo brillante del Reino Unido. Pero aquí él tiene esa corazonada de que hay algún proceso cuántico en el cerebro que lo hace único. Y sin embargo, no hay un mecanismo realmente claro para que eso ocurra. Hay algún argumento sobre algunos isótopos de litio que podrían ser un acoplamiento, pero es hacerse ilusiones. No lo tenemos, por así decirlo. Pero también puedo generalizar tu pregunta. ¿Hay algo vitalista, naturalista, único en nuestro cerebro que sea irreproducible en otros? Y antes se hizo referencia al trabajo de Neil Seth. Me parecen argumentos completamente poco convincentes que haya algo vitalista o único en este sustrato, solo porque es el único ejemplo que conocemos de conciencia, y la conciencia, por ejemplo, es algo complicado. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si un perro es consciente? ¿Cómo lo comprobamos, verdad? Pero creemos que lo vemos en nosotros mismos. Quiero decir, no sé si tú eres consciente, pero supongo que sí, ¿verdad? Y bueno, pareces estar despierto y eres humano, por lo tanto generalizamos que eres consciente. Bien, entonces, no he visto un argumento convincente. Solo porque tengamos un ejemplo no significa que sea el único ejemplo posible. Podrías plantear un argumento similar que diga, toda la vida necesita estar basada en carbono, ¿verdad? Y hay algo único sobre el carbono, y es que puede hacer enlaces simples, dobles y triples, además de todos los enlaces débiles. De hecho, podrías, creo, plantear mejor el argumento de que el carbono es especial para la vida que decir que las neuronas como las tenemos son esenciales para la conciencia. Ahora, una pregunta totalmente diferente es, pero no me voy a desviar, es como, ¿algo de lo que estamos haciendo en el desarrollo de IA va a llevar a la conciencia? Esa es una pregunta diferente porque podrías argumentar que eso no lleva a ningún lado. No nos llevará a la conciencia, pero eso no significa que no sea posible. Es una afirmación mucho más fuerte decir que algo es imposible que decir no lo sé. Así que mi respuesta sería no lo sé, pero ciertamente no diría que es imposible. Y no creo que tengamos ninguna evidencia de un proceso cuántico ocurriendo en el cerebro. Y si la tuviéramos, ¿por qué no podríamos replicarlo con computadoras cuánticas? O sea, esa es una pregunta diferente. Y luego, si amplío un poco más tu pregunta, ¿solo ánima o espíritu o vida? Tiene que ser una cosa viva para ser consciente. Y la analogía que usaría es imaginar que sustituyes la palabra memoria por conciencia, y elegí memoria solo al azar. Es un término ambiguo. Nos referimos a la memoria como recuerdos en el sentido humano, recuerdos humanos, que son holográficos y pueden degradarse de manera gradual y no son en absoluto como almacenamos recuerdos en un chip de computadora. Pero cuando hablamos de computadoras, ellas también tienen memoria, y no debatimos si la memoria es posible en una computadora. ¿Puede recordar cosas? Bueno, en ese nivel de abstracción, por supuesto que sí. Y aún así no tiene memoria humana, y eso está bien. Así que puede que no tenga conciencia humana, pero tal vez tenga un tipo diferente de conciencia, sea lo que sea eso, si pudiéramos ser más precisos al definirlo. Y no creo que puedas argumentar que todo lo que tenemos en nuestro cerebro es esencial para la conciencia. En otras palabras, hay mucho de eso, hay una especie de limpieza en nuestro metabolismo, ya sabes, cosas que suceden cuando dormimos y se limpian los productos de desecho y la forma en que funcionan las mitocondrias. Y no tienes que tener todo eso en una computadora para ser inteligente o para tener recuerdos. Tampoco necesitas toda esa carga para la conciencia. Pero eso no significa que sepamos cuál es el conjunto mínimo, pero sí creo que algún día lo descubriremos. Así que, en otras palabras, me inclino más a pensar, por intuición, que sí, creo que algún día serán conscientes. No sé si estamos en el camino para llegar ahí. Quizá algo más parecido a la evolución y a los algoritmos de aprendizaje por refuerzo nos llevaría más cerca, obviamente, porque cada vez que recapitulamos lo que ya hemos hecho con nuestra biología, eso me da esperanza de que, bueno, ¿por qué no podríamos hacerlo en un sustrato diferente? Muchas gracias.